A los 23 años, Lucía no tenía dinero, familia, ni un lugar al que volver. Dormía con miedo al futuro y con la sensación de que su vida ya había fracasado. Hasta que encontró una vieja capilla abandonada en medio del campo por solo 50 euros. Todos en el pueblo le dijeron que estaba maldita. Que nadie debía acercarse a ese lugar después del anochecer. Pero cuando no te queda nada, el miedo deja de importar. Lo que Lucía no sabía era que detrás de aquel altar se escondía un secreto enterrado durante décadas. Un secreto capaz de destruir familias y cambiar su vida para siempre. Si alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda, esta historia te va a tocar el alma. Porque a veces, perderlo todo, es el comienzo de algo mucho más grande. Y créeme, lo que encontró bajo esa capilla nadie estaba preparado para descubrirlo. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like para más historias llenas de misterio y emoción. Ahora sí, prepárate para descubrir qué ocurrió realmente en la capilla de San Jerónimo. El viento frío atravesaba los campos secos de Castilla como si quisiera arrancar los últimos recuerdos de aquel lugar olvidado. Lucía Ortega apretó el abrigo contra el cuerpo mientras observaba la pequeña capilla abandonada al final del camino de tierra. Las piedras antiguas estaban cubiertas de musgo. Parte del tejado había cedido años atrás. La cruz inclinada parecía resistirse a caer solamente por orgullo. Y aún así, era lo único que podía permitirse comprar. 50 euros. Eso era todo lo que había costado. A los 23 años, Lucía no tenía casa, no tenía trabajo estable y tampoco tenía a quién llamar cuando las noches se volvían demasiado largas. Hacía apenas 6 meses trabajaba en un café de Madrid, viviendo en un diminuto apartamento compartido con otras 3 personas. Pero la cafetería cerró. Después vinieron las deudas. Luego los avisos del banco. Después, el silencio. El tipo de silencio que hace que una persona desaparezca sin que nadie lo note. Su padre había muerto cuando ella tenía 17 años. Su madre llevaba años viviendo en Valencia con otra familia. Y Lucía aprendió demasiado pronto que algunas personas sobreviven, simplemente porque no tienen otra opción. El agente inmobiliario ni siquiera quiso acompañarla hasta la propiedad. No merece la pena, dijo por teléfono. La gente del pueblo evita ese sitio. Eso despertó algo dentro de ella. Curiosidad. O quizá desesperación. La joven empujó la vieja verja oxidada y escuchó un sonido metálico que rompió el silencio del campo. Dio algunos pasos lentos entre la hierba alta hasta llegar a la puerta principal de madera. La puerta estaba entreabierta. Lucía frunció el ceño. Según los documentos, la capilla llevaba abandonada más de 20 años. Entonces, ¿quién había abierto la puerta? El interior olía a humedad, polvo y madera vieja. La luz gris del atardecer atravesaba los vitrales rotos y dibujaba sombras extrañas sobre el suelo. Los bancos seguían allí. El altar también. Incluso algunas velas derretidas permanecían intactas, como si alguien hubiera rezado allí no hacía mucho tiempo. Lucía avanzó lentamente. Sus botas resonaban sobre las baldosas antiguas. Y entonces lo vio. Detrás del altar había una pequeña puerta de hierro. Muy pequeña. Casi oculta entre las paredes de piedra. ¿Qué demonios?, susurró. Intentó moverla, pero estaba cerrada. No parecía parte original de la capilla. Parecía, añadida después. Como si alguien quisiera esconder algo. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, un fuerte golpe sonó detrás de ella. ¡Van! Lucía se giró bruscamente. La puerta principal acababa de cerrarse sola. El viento rugía afuera. Durante unos segundos, el corazón le golpeó el pecho con fuerza. Respira. Solo es el viento. Solo eso. Pero cuando intentó volver a abrir la puerta, la manija no se movió. Atascada. Perfecto, perfecto, murmuró nerviosa. Sacó el móvil para usar la linterna. Sin señal. Sin batería. Claro. Aquello era exactamente el tipo de suerte que la perseguía desde hacía meses. Caminó de nuevo hacia el altar buscando otra salida, y fue entonces cuando notó algo extraño en el suelo. Marcas.
Arañazos recientes. Como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hasta allí hacía poco tiempo. Lucía se agachó lentamente. Pasó los dedos sobre las líneas. Polvo removido. No eran antiguos. Alguien había estado allí. Y no hacía mucho. Un ruido seco sonó debajo de ella. Crack. Lucía retrocedió sobresaltada. Una de las baldosas había cedido ligeramente bajo su peso. La joven apartó el polvo con cuidado. Había un hueco. Pequeño. Oculto. Su respiración se aceleró. Metió los dedos y tiró de la baldosa rota hasta moverla completamente. Debajo encontró una pequeña caja metálica cubierta por años de suciedad. La observó unos segundos. No tenía cerradura. Solo un símbolo grabado en la tapa. Una especie de sol rodeado por espinas. Lucía sintió algo extraño en el estómago. Había visto ese símbolo antes. Pero no recordaba dónde. Abrió lentamente la caja. Dentro solo había dos cosas. Una llave antigua. Y una fotografía. Cuando limpió el polvo de la imagen, el aire pareció desaparecer de sus pulmones. Porque la mujer de la fotografía se parecía demasiado a ella. Mismo cabello oscuro. Mismos ojos. Misma cicatriz pequeña junto a la ceja. Pero la foto parecía tener al menos 40 años. En la parte trasera había una frase escrita a mano. No confíes en el hombre del campanario. Lucía levantó la mirada lentamente hacia el techo roto de la capilla. Y entonces escuchó algo. Pasos. Encima de ella. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara dentro del viejo campanario. Aunque, según el agente inmobiliario, la torre llevaba décadas cerrada. Y nadie podía entrar allí. El sonido volvió a escucharse. Más cerca esta vez. Toc. 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 Lucía apretó la fotografía con fuerza mientras una sombra cruzaba lentamente el vitral roto sobre el altar. Y en ese momento comprendió una cosa terrible. No estaba sola dentro de la capilla. Lucía permaneció inmóvil. El sonido de los pasos continuaba sobre su cabeza, lento, arrastrado, como si alguien caminara deliberadamente para que ella lo escuchara. Toc. 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 La vieja madera del campanario crujió. El corazón le latía tan fuerte que apenas conseguía pensar. ¿Hay alguien ahí?, preguntó intentando sonar firme. Silencio. Solo el viento colándose por las grietas de la capilla. Lucía tragó saliva y agarró la linterna del móvil, aunque la batería agonizaba. Levantó la luz hacia las escaleras estrechas que llevaban al campanario. Oscuridad absoluta. Pero algo acababa de moverse arriba. Ella estaba segura. Retrocedió lentamente hasta el altar, intentando controlar la respiración. La fotografía seguía temblando entre sus dedos. No confíes en el hombre del campanario. Aquella frase ya no parecía una simple advertencia absurda. Sonó otro crujido. Más fuerte esta vez. Y entonces. Una voz. No deberías estar aquí. Lucía dio un salto. La voz venía detrás de ella. Giró bruscamente y vio a un anciano parado junto a uno de los bancos de madera. No estaba allí hacía un segundo. Llevaba un abrigo oscuro, botas embarradas y una vieja boina gris. Su rostro estaba lleno de arrugas profundas, pero sus ojos claros permanecían inquietantemente atentos. Joder. Exclamó Lucía. ¿Quién es usted? El hombre no respondió inmediatamente. Miró la caja metálica abierta. Después la fotografía. Y su expresión cambió. Una tensión extraña endureció su rostro. ¿Dónde has encontrado eso?, Lucía dudó. Algo en aquel hombre le provocaba desconfianza inmediata. Debajo del suelo. El anciano avanzó un paso. Escúchame bien, muchacha. Tienes que marcharte antes de que anochezca. ¿Por qué? Porque esta capilla nunca estuvo vacía. Aquella respuesta hizo que el frío recorriera la espalda de Lucía. ¿Quién es usted?
El hombre tardó unos segundos en responder. Tomás Valdés. Vivo en el pueblo desde que nací. Lucía observó sus manos. Estaban llenas de polvo gris. Polvo de piedra. Como el del campanario. El anciano notó su mirada y escondió lentamente las manos en los bolsillos. Demasiado tarde. Usted estaba arriba, dijo ella. Tomás la miró fijamente. No negó nada. Hay cosas en este lugar que es mejor no remover. ¿Y esa foto? Preguntó Lucía levantándola. ¿Quién es esta mujer? El anciano palideció apenas un segundo. Pero fue suficiente. Lucía lo vio. ¿Lo conocía? O al menos reconocía a la mujer. Eso no importa ahora. Claro que importa. Tomás soltó un suspiro cansado. Después miró hacia la torre del campanario. Como si temiera que alguien pudiera escucharles. Hace muchos años, una joven desapareció aquí. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿La mujer de la foto? El anciano asintió lentamente. Se llamaba Isabel Ortega. Lucía dejó de respirar durante un instante. Ortega. Su apellido. Eso es imposible. Tomás volvió a mirarla. Y por primera vez había auténtico miedo en sus ojos. ¿Quién era tu padre? La pregunta cayó como una piedra. Julián Ortega. El anciano cerró los ojos lentamente. Como si acabara de confirmar algo que llevaba años temiendo. Entonces tienes que irte ahora mismo. No pienso irme hasta que me explique qué está pasando. Tomás dio otro paso hacia ella. Tu padre nunca quiso que encontraras este lugar. ¿Usted conocía a mi padre? Demasiado bien. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre jamás habló de aquella capilla. Ni del pueblo. Ni de ninguna Isabel. Nada. Toda su vida parecía abrirse ahora como una mentira mal construida. Explíquese de una vez. El anciano dudó. Después señaló la pequeña puerta de hierro detrás del altar. Esa puerta conduce a las criptas antiguas. Lucía miró la llave dentro de la caja metálica. Encajaba perfectamente. ¿Qué hay ahí abajo? Tomás tardó demasiado en responder. La razón por la que tu familia huyó de este lugar. Un ruido metálico resonó arriba. Ambos levantaron la cabeza. Esta vez no eran pasos. Era algo más pesado. Como si alguien hubiese movido una cadena enorme dentro del campanario. Clan. Clan. Lucía observó cómo el rostro del anciano perdía el color. No puede ser, murmuró él. ¿Qué ocurre? Tomás comenzó a retroceder lentamente hacia la salida. Asustado. De verdad. Escúchame bien, Lucía. Si abres esa puerta, ya no habrá vuelta atrás. ¿Qué hay ahí abajo? Pero el anciano ya no miraba a Lucía. Miraba hacia arriba. Hacia la torre. Con auténtico terror. Entonces la campana sonó. Una sola vez. Bron. El ruido estremeció toda la capilla. Polvo cayó del techo. Las velas apagadas temblaron. Y Lucía sintió un escalofrío brutal recorrerle el cuerpo. Porque la campana estaba rota desde hacía décadas. Tomás susurró algo casi inaudible. Dios nos proteja. Después salió corriendo de la capilla sin mirar atrás. Espere. Lucía intentó seguirlo, pero la puerta principal volvió a cerrarse violentamente delante de ella. Van. La joven quedó atrapada otra vez. Entonces escuchó un sonido justo detrás suyo. Muy cerca. Lento. Una respiración. Lucía giró lentamente hacia el altar. Y vio que la pequeña puerta de hierro estaba abierta. Aunque ella nunca había usado la llave. Desde el interior de la oscuridad subterránea venía un aire helado. Y una voz femenina susurró. Por fin has vuelto. Lucía retrocedió inmediatamente. El susurro seguía flotando en el aire frío que salía de la cripta. Por fin has vuelto. La voz había sonado cerca.
Demasiado cerca. Como si alguien estuviera esperando justo al otro lado de la oscuridad. La joven miró alrededor buscando a Tomás, pero el anciano ya había desaparecido campo abajo bajo la lluvia que empezaba a caer. Estaba sola otra vez. Completamente sola. El viento golpeó los vitrales rotos y la campana volvió a emitir un leve crujido metálico desde arriba. Lucía tragó saliva. Todo dentro de ella le decía que saliera corriendo. Pero algo más fuerte la mantenía allí. El apellido. La fotografía. La mujer idéntica a ella. Y la expresión de terror en el rostro de Tomás al escuchar el nombre de su padre. Aquello ya no era simple curiosidad. Era personal. Muy personal. Con manos temblorosas, tomó la vieja llave y enfocó la entrada con la linterna del móvil. La batería marcaba un 1%. Perfecto. Solo echaré un vistazo, y me iré. Ni ella misma se creyó esa mentira. La escalera descendía en espiral bajo la capilla. Los escalones eran de piedra húmeda y estaban cubiertos de polvo antiguo. Cada paso hacía eco en la oscuridad. El aire olía a tierra mojada y cera consumida. Después de varios metros, Lucía llegó a un pequeño pasillo subterráneo. Las paredes estaban llenas de símbolos grabados. El mismo sol rodeado de espinas que aparecía en la caja metálica. Docenas de veces. Algunos símbolos parecían antiguos. Otros, recientes. Como si alguien hubiera seguido visitando aquel lugar durante años. El móvil parpadeó. La luz empezó a debilitarse. No me hagas esto ahora. Entonces vio algo al fondo del corredor. Una puerta de madera. Entornada. Y una luz cálida saliendo desde dentro. Lucía sintió un vuelco en el pecho. Allí abajo había alguien. Se acercó lentamente. Cada vez más despacio. Hasta escuchar voces. Hombres. 2. Ella no debería haber encontrado la capilla. Lucía se quedó paralizada. Reconocía una de las voces. Tomás. Ya es demasiado tarde, respondió otro hombre con tono grave. Igual que ocurrió con Isabel. El nombre hizo que Lucía se acercara aún más a la puerta. Había una pequeña rendija. Miró por ella. La sala era enorme. Parecía una antigua cripta convertida en almacén improvisado. Había estanterías llenas de cajas, documentos viejos, fotografías y velas encendidas. Y en el centro, una mesa enorme cubierta de mapas. Tomás estaba allí. Pero no estaba solo. Frente a él había un hombre alto, de unos 50 años, vestido completamente de negro. Su rostro era severo. Frío. Y algo en él resultaba inquietantemente familiar. ¿Y si ella descubre lo que escondieron sus padres? Preguntó Tomás nervioso. El hombre de negro permaneció en silencio unos segundos. Entonces tendremos que terminar lo que empezamos hace 20 años. Lucía sintió que el estómago se le congelaba. ¿Qué demonios significaba eso? Retrocedió un paso sin querer. Crack. La madera bajo su pie sonó demasiado fuerte. Las voces se detuvieron inmediatamente. Silencio absoluto. Lucía dejó de respirar. La silla dentro de la sala se movió lentamente. ¿Quién está ahí? Preguntó el hombre de negro. Pasos. Acercándose a la puerta. Lucía reaccionó por instinto y echó a correr por el pasillo oscuro. Detrás de ella, la puerta se abrió violentamente. ¡Deténla! La joven descendió por otro corredor sin mirar atrás. La linterna del móvil parpadeaba sin control. Escuchaba pasos siguiéndola. Rápidos. Cada vez más cerca. Giró una esquina y encontró otra sala. Más pequeña. Antigua. En el centro había una silla de madera cubierta por una sábana blanca. Y sobre ella, una cinta de casete. Lucía frunció el ceño. Había una nota pegada encima. Para Lucía, si alguna vez encuentras este lugar. La sangre le abandonó el rostro. Aquello estaba preparado para ella. Desde hacía años.
Tomó rápidamente la cinta mientras escuchaba a los hombres acercándose por el corredor. Miró alrededor desesperada buscando salida. Entonces vio una pequeña escalera de piedra que subía hacia una trampilla. Corrió hacia ella. Empujó con fuerza. La trampilla cedió. Lucía salió al exterior bajo una lluvia helada. Respiró con fuerza. Estaba detrás de la capilla, entre árboles secos y tumbas antiguas cubiertas de maleza. Escuchó voces detrás de la trampilla. «¡Está arriba!». La joven echó a correr entre las lápidas bajo la tormenta. Sin rumbo. Sin entender nada. Pero entonces vio una luz a lo lejos. Una casa. ¿Pequeña? Antigua. La única vivienda cercana. Lucía corrió hacia ella mientras el barro le cubría las botas. Golpeó la puerta desesperadamente. «Por favor. ¿Ayuda?». Pasaron unos segundos. La puerta se abrió lentamente. Y la mujer que apareció al otro lado hizo que Lucía sintiera que el mundo se detenía. Porque aquella anciana tenía exactamente los mismos ojos que ella. La mujer la observó aterrorizada. Y susurró con la voz rota. «No, no puede ser». Lucía apenas podía respirar. La anciana comenzó a temblar. Lágrimas silenciosas llenaron sus ojos. Y entonces dijo algo que destruyó todo lo que Lucía creía saber sobre su vida. «Eres igual que tu madre, la noche que desapareció». La lluvia golpeaba el tejado de la pequeña casa mientras Lucía permanecía inmóvil en la entrada. «¿Mi madre?», susurró. La anciana seguía observándola como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos temblaban tanto que apenas consiguió abrir más la puerta. «Entra rápido». Lucía obedeció sin pensar. La mujer cerró inmediatamente con llave y corrió las cortinas de todas las ventanas antes de encender una lámpara antigua sobre la mesa. La casa olía a leña húmeda y romero seco. Todo parecía detenido en otra época. Fotografías antiguas cubrían las paredes. Algunas estaban giradas hacia abajo, como si la dueña no soportara mirarlas. La anciana señaló una silla. «Siéntate». Lucía seguía empapada, confundida y con el corazón completamente descontrolado. «Usted dijo que mi madre desapareció». La mujer tardó en responder. Parecía luchar consigo misma. Finalmente habló. Porque eso fue lo que le hicieron creer al pueblo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién? La anciana levantó lentamente la mirada. Los hombres de la capilla. El silencio se volvió pesado. La tormenta rugía afuera. ¿Quién es usted?, preguntó Lucía. La mujer dudó unos segundos. Mercedes Ortega. Lucía abrió los ojos de golpe. Ortega. Otra vez. ¿Somos familia? Mercedes asintió lentamente. Soy hermana de tu abuelo. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda su vida había crecido pensando que apenas tenía familia. Y ahora, en una sola noche, aparecían secretos enterrados por décadas. Mercedes caminó lentamente hasta un viejo armario de madera y sacó una caja llena de documentos amarillentos. La dejó sobre la mesa. Tu padre nunca quiso que regresaras aquí. Lucía recordó la expresión aterrada de Tomás. La advertencia. La fotografía. Todo comenzaba a encajar, pero de la peor manera posible. Necesito saber la verdad. Mercedes cerró los ojos un instante. Después abrió una fotografía antigua. En ella aparecían 4 personas frente a la capilla. Un hombre joven. Una mujer embarazada. Tomás. Y otra mujer. La mujer idéntica a Lucía. Isabel, dijo Mercedes. Tu verdadera madre. El aire abandonó los pulmones de Lucía. No, eso no puede ser. La mujer que te crió no era tu madre biológica. Lucía retrocedió lentamente. Me está mintiendo. Ojalá lo estuviera. Mercedes sacó entonces un pequeño colgante plateado de la caja. Un sol rodeado de espinas. El mismo símbolo. Tu familia pertenecía a los guardianes de la luz de San Jerónimo.
Lucía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Hace más de un siglo, bajo la capilla se ocultó algo muy valioso. Algo que varias personas intentaron encontrar durante décadas. ¿Un tesoro? Mercedes negó lentamente. No exactamente. La anciana bajó la voz. Documentos. Lucía no entendía nada. Mercedes abrió otro paquete envuelto en tela vieja y mostró periódicos antiguos. Titulares. Desapariciones. Incendios. Niños robados durante la dictadura franquista. La sangre de Lucía se heló. La capilla era usada para esconder registros ilegales, explicó Mercedes. Nombres reales. Familias separadas. Hijos entregados a otras personas. Dinero. Influencias. Sacerdotes. Políticos. Médicos. Lucía sintió náuseas. No. Tu madre descubrió todo. La tormenta pareció intensificarse afuera. Mercedes continuó. Isabel quería sacar los documentos a la luz. Pero algunos hombres del pueblo llevaban décadas protegiendo ese secreto. Lucía recordó inmediatamente al hombre vestido de negro. ¿Quiénes son? Mercedes dudó. Y eso asustó aún más a Lucía. Personas poderosas. ¿Y mi padre? La anciana bajó la mirada. Tu padre ayudó a Isabel a escapar cuando descubrieron que estaba embarazada de ti. Lucía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Toda su infancia. Toda su vida. Construida sobre mentiras. ¿Entonces qué pasó con ella? Mercedes tardó demasiado en responder. Demasiado. La encontraron. Silencio. Lucía dejó de respirar. ¿Está muerta? La anciana no respondió. Y esa ausencia de respuesta fue peor que cualquier palabra. En ese instante, unos faros iluminaron las ventanas de la casa. Mercedes se quedó paralizada. No, no, no. Un coche acababa de detenerse afuera. Lucía escuchó puertas cerrándose. Voces masculinas. La anciana corrió hacia la ventana apenas un segundo y palideció completamente. Han venido por ti. ¿Quiénes? Mercedes miró directamente a Lucía. Aterrorizada. El hombre de negro se llama Ramiro Vega. El nombre pareció llenar la habitación de oscuridad. Hace 20 años ayudó a encubrir todo lo que ocurrió en la capilla. Golpes violentos resonaron en la puerta. Van. 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 Mercedes. Abra la puerta. Lucía sintió el pánico creciendo dentro de ella. Mercedes agarró rápidamente la cinta de casete que Lucía había encontrado y la metió en sus manos. Tu madre grabó esto la noche que desapareció. Otro golpe sacudió la casa. Abra la puerta. Mercedes señaló una pequeña puerta trasera. Corre hacia el bosque. Hay una antigua estación abandonada al norte. Allí encontrarás a alguien que aún puede ayudarte. Lucía estaba temblando. ¿Quién? La anciana respondió con lágrimas en los ojos. El único hombre que traicionó a Ramiro, y sobrevivió para contarlo. La puerta principal comenzó a ceder. La madera crujía. Mercedes empujó a Lucía hacia la salida. ¡Corre ahora! Lucía abrió la puerta trasera y salió bajo la lluvia torrencial. Pero antes de desaparecer en la oscuridad del bosque, escuchó algo dentro de la casa. Un disparo. Después. Un grito. El disparo todavía resonaba en la cabeza de Lucía mientras corría entre los árboles bajo la lluvia. Las ramas le golpeaban el rostro. El barro le hundía las botas. Pero no se detuvo. No podía. Detrás de ella se escuchaban voces lejanas y luces moviéndose entre el bosque. La estaban buscando. El miedo ya no era una sensación. Era combustible. Lucía apretó la cinta de casete contra el pecho mientras seguía avanzando hacia el norte, guiándose apenas por la vieja carretera de tierra que atravesaba el campo. La tormenta hacía que todo pareciera irreal. Oscuro. Distorsionado. Como una pesadilla de la que no lograba despertar.
Después de casi media hora corriendo, vio finalmente la silueta de la antigua estación abandonada. El edificio estaba medio derrumbado. Las ventanas rotas. Los raíles cubiertos de hierba. Parecía muerto desde hacía décadas. Lucía entró temblando. «¿Hola?» Solo el eco respondió. Avanzó lentamente por el interior oscuro hasta encontrar una pequeña habitación iluminada por una lámpara de queroseno. Y allí estaba él. Un hombre sentado frente a una vieja grabadora. Canoso. Delgado. Con una cicatriz cruzándole la mejilla. El hombre levantó la mirada lentamente. Y cuando vio a Lucía, palideció. «Dios santo». Lucía retrocedió un paso. ¿Quién es usted? El hombre parecía incapaz de apartar los ojos de ella. «Te pareces tanto a Isabel». El corazón de Lucía volvió a acelerarse. ¿La conoció? El hombre asintió lentamente. «Me llamo Gabriel Navarro». El nombre no le decía nada. Pero algo en su mirada sí. Culpa. Muchísima culpa. Gabriel observó la cinta de casete entre las manos de Lucía. Y su expresión cambió inmediatamente. «¿Dónde has conseguido eso?» «Mercedes me la dio antes de que». No consiguió terminar la frase. Porque ambos entendieron lo que probablemente había ocurrido. Gabriel cerró los ojos unos segundos. Dolor verdadero. Ramiro jamás deja cabos sueltos. Lucía sintió rabia creciendo dentro de ella. Una rabia fría. Nueva. «Quiero saber toda la verdad». Gabriel tardó en responder. Después señaló la vieja grabadora. «Entonces escucha esto». Lucía introdujo lentamente la cinta. Sus dedos temblaban. Pulsó el botón. Durante unos segundos solo se escuchó estática. Y entonces, la voz de una mujer. Si alguien está escuchando esta grabación, significa que probablemente estoy muerta. Lucía dejó de respirar. Era la voz de Isabel. Su madre. La grabación continuó entre interferencias. «Mi nombre es Isabel Ortega. Durante años descubrí documentos ocultos bajo la capilla de San Jerónimo. Niños robados. Identidades falsas. Familias destruidas. Ramiro Vega y otros hombres del pueblo protegieron estos secretos durante décadas». Lucía sintió lágrimas cayendo por sus mejillas. Gabriel permanecía en silencio absoluto. «Intenté huir con mi hija», continuó Isabel. «Pero nos encontraron». La respiración de Lucía se quebró. «Julián consiguió escapar contigo. Yo me quedé atrás para detenerlos». La cinta emitió un ruido extraño. Como si Isabel estuviera llorando. «Si algún día vuelves a la capilla, debes encontrar el archivo final. Está escondido detrás del altar de piedra. Solo la llave abrirá el compartimento verdadero». Lucía recordó inmediatamente la pequeña llave. La tenía aún en el bolsillo del abrigo. La voz de Isabel se volvió más urgente. «Ramiro cree que destruyó todas las pruebas. Pero no encontró el libro negro. Ahí están los nombres de todos los implicados». Gabriel bajó lentamente la cabeza. La cinta siguió reproduciéndose. «Lucía, si estás oyendo esto, necesito que hagas algo que yo no pude hacer». Silencio. Después, una última frase. «Haz que la verdad sobreviva». La grabación terminó. Solo quedó el sonido de la lluvia golpeando la estación abandonada. Lucía permaneció inmóvil. Llorando en silencio. Toda su vida había sido una huida. Toda. Gabriel habló finalmente. «Tu padre pasó años escondiéndose de Ramiro. ¿Dónde está ahora?» El hombre dudó. Y eso fue suficiente. Lucía levantó la mirada lentamente. «¿Mi padre está vivo?» Gabriel asintió despacio. Ramiro le hizo creer al mundo que había muerto en un accidente hace 12 años. El cuerpo entero de Lucía se tensó. «¿Dónde está?» Antes de que Gabriel pudiera responder, un potente haz de luz atravesó las ventanas rotas de la estación. Los dos giraron inmediatamente. Faros.
Varios vehículos. Gabriel palideció. Nos han encontrado. Voces afuera. Puertas cerrándose. Pasos. Ramiro había llegado. Gabriel sacó un viejo revólver de un cajón oxidado. Escucha con atención. Detrás de esta estación hay un túnel antiguo que conecta con la colina de la capilla. Lucía lo miró confundida. ¿Qué? Ramiro va a destruir las pruebas esta noche. Si quieres acabar con todo esto, debes llegar antes que él. Golpes violentos resonaron en la entrada principal. Abrid. Gabriel agarró a Lucía por los hombros. Tu madre murió para proteger la verdad. Tu padre sacrificó su vida entera para esconderte. Pero ahora ya no puedes seguir huyendo. La puerta empezó a romperse. Crack. Crack. Gabriel señaló la oscuridad del túnel. Ve. Lucía respiró profundamente. El miedo seguía allí. Pero algo había cambiado. Por primera vez desde que llegó a la capilla. Ya no corría para escapar. Corría para enfrentarse al pasado. Y mientras desaparecía dentro del túnel subterráneo, las viejas campanas de San Jerónimo comenzaron a sonar otra vez bajo la tormenta. 1, 2, 3 veces. Como si el propio pueblo supiera que, después de 20 años, la verdad estaba a punto de salir a la luz.